Listo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Déjenme bajo esto en lo que es ustedes mismos se van conectando y mi amiga la senadora Alejandra Güera Reynoso también se conecta, ya está. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo están? Oigan, la semana pasada medio los abandoné, pero es que estuve una semana complicada. Ya estamos a punto de conectar con la senadora Güera Reynoso, que hoy va a ser un tema candente. Porque justo ayer, bueno, ya platicaremos ahorita con ella. Mi senadora, qué guapa. Arcadio, no faltaba más. ¿Se puede estar diferente cuando se trabaja? ¿Qué tal? ¿A poco así te levantas? Fíjate, te voy a decir una cosa que es una realidad. Cuando empezó esta cuarentena y definitivamente empecé a trabajar de manera virtual, para mí el teletrabajo es un trabajo formal. ¿Qué Sí, implicaba claro. esto? Levantarme a la misma hora, arreglarme todos los días, y entonces así me podrás ver todos los días, aunque esté en mi casa, pero el trabajo se respeta, no Qué importa el increíble. espacio, sino la responsabilidad. Además, me acuerdo, bueno, vi el fin de semana que te aventaste toda la compostura de tu estudio, ¿no? No, bueno, sí, es que era así como que poco a poquito ir arreglando este espacio que lo tenía bastante abandonado, el poder tener un lugar para trabajar donde te concentres, donde puedas realmente tener todos los instrumentos, los libros. Igual que cuando andaba en el Senado, tengo mi mochila con mis carpetas de los temas. Me vengo este estudio está en la misma casa, pero digamos totalmente separado del sala del comedor, la recámara. Salgo de allá con mi bolsa como si fuera a ir a la oficina. Está increíble. Entonces, y la verdad es que lo he disfrutado mucho, el teletrabajo, porque realmente puedes cumplir con todas las responsabilidades, darle seguimiento a todo tu trabajo, y yo siempre lo dije desde que propuse la iniciativa de teletrabajo, no es para que en pijama estés trabajando, No. es simplemente evitar los traslados, trabajar por objetivos, no por horarios, sino por objetivos, y también importante poner límites. O sea, ayer terminó mi última reunión casi a las 10 de la noche, pero igual eran las 9 y ya no puedo estar en la oficina. Entonces, con todo y computadora, cerré oficina como si estuviera en el... Y es que no te pasa que igual de repente hay mucha gente que no controla el teletrabajo y de repente hasta come más, se levanta, se distrae, ¿no? Pero hay algo que es muy importante que acabas de tocar y es que la realidad de los negocios en México y en el mundo ha cambiado, ya cambió. Y entonces tenemos que ir acostumbrándonos a que a lo mejor muchas y muchos de los que nos van a estar viendo a través de la transmisión y que por supuesto agradezco mucho que te hayas decidido a conectarte conmigo, mi senadora. Eres mi senadora, punto, se acabó, aunque no seas de Veracruz. Soy Este, del estado. ¿De dónde soy? bueno, el teletrabajo pues ha venido a cambiar y ya va a cambiar la forma en que muchos a lo mejor no podrán regresar a sus centros de trabajo, ¿no? Que ya incluso las mismas compañías y las empresas están viendo que esto es rentable y que no tienen que estar pagando espacios de oficina y que todos nos tenemos que contraer, ajustar el cinturón y que las cosas van a cambiar. Entonces, los hábitos y las tips que acabas de dar me parecen esenciales para la gente que se está conectando. Estoy con la senadora Alejandra Güera Reynoso del estado de Guanajuato, el El mejor mejor estado estado del Bajío. del país. Perdón que te corrija. Y estamos hablando de cómo ha cambiado su vida desde que pues ya no puede ir al Senado, pero además te resistías a dejar el Senado. O sea, Sí, sí a fue ver, hasta el incluso la último primera momento. semana, aun cuando se habían suspendido las sesiones, pues quedé en este grupo de seguimiento al COVID-19 y dije, a ver, pues hago mi guardia en la Ciudad de México, el Senado me queda muy, 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 muy cerca, incluso para ir caminando, porque si somos un grupo reducido con todas las medidas de seguridad, pues podemos hacerlo. Entonces, pero ya cuando me dijeron no va a haber reuniones presenciales, pues de inmediato preparé todo para venirme al bonito León, Guanajuato, y desde aquí No, pues, trabajar. qué increíble, de verdad. Ya nos invitarás de manera presencial allá a tu estudio porque vi que le echaste muchas ganas para poderlo tener al día.
Oye, y no quiero perder el tiempo contigo porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Qué bárbaro, senadora. Esto está caliente y estoy seguro que mucha gente que se está conectando y que se irá conectando y que seguirá no solamente la transmisión en mis redes 24 horas, sino que lo vamos a, algunos bloques los vamos a transmitir a través de Twitter, Facebook e Instagram también. Quiero que nos cuentes, entremos de lo más reciente a lo anterior, ¿no? Que eso ya en términos de coronavirus es una semana. ¿Qué pasó ayer con el tuit que escribiste que me parece sumamente grave, ¿no? Que ahora el gobierno esté decidiendo quién vive y quién muere, literal, ¿no? Sí, pues a ver, el Consejo General de Salubridad publica la guía para la toma de decisiones en situaciones críticas. Evidentemente están preparando y están comunicando a todo el sector salud cómo habrán de tomarse las decisiones. Y a mí me tiene en verdad con el corazón partido cuando leí el documento, porque ¿qué es en pocas palabras? Son 11 páginas que vale la pena leerlas, que creo que si la gente leyera ese documento tomaría más conciencia y atendería con responsabilidad lo que nos han pedido durante este tiempo de mantenernos en casa. Pero entre muchas indicaciones que se dan, cómo se van procesando las decisiones, pues resulta que, por ejemplo, cuando falten los insumos, y voy a poner el ejemplo de los ventiladores, y esté sobrepasado el sistema de salud y haya insuficiencia, pues simplemente esa guía te marca los rangos de edad que tienen prioridad. Así está escrito, cómo habrán de decidir a quién darle los insumos y sin duda lo que establece el documento es entre mayor edad, menos posibilidades de contar con lo que se ocupa en el momento. Entonces, pero esto qué fue, un decreto, una... Es un lineamiento que emite, que está en la página del Consejo de Salubridad General, es una guía para la toma de decisiones en el sector salud. Y básicamente es la guía que deben seguir todos los médicos, doctores, enfermeras, hospitales públicos y privados. Públicas, sí. ¿No? Sí, Públicas y privadas. Las instituciones públicas que, porque cada hospital, por ejemplo, privado, debe de tener sus guías también, pero es un lineamiento ante la contingencia. Y en verdad, yo creo que los jóvenes tienen que leer este documento. Porque básicamente a través de este lineamiento están dictando quién vive y quién muere, ¿no? Así es. O sea, entonces, a quién se le dan los suplementos médicos y a quiénes no, y quiénes seguirán con el respirador o con el ventilador y quiénes no. Son las decisiones de medicina crítica, y que son en estos momentos donde tienes que decidir, y que incluso lo vimos en otros países, sí. que tuvieron que llegar a esa decisión. En Italia, yo recuerdo haber visto algunas noticias en Italia y en España. Entonces, creo que es súper importante que se lea ese documento que compartí. Que sea una reflexión para tomar con seriedad, y lo digo principalmente a los jóvenes. Dependiendo de la responsabilidad que tomen los jóvenes hoy, es la posibilidad que le están dando a quien puede estar en algún momento contagiado y en un hospital, de tener vida. Entonces sí, me parece que es muy importante. Incluso yo anoche lo compartía. Sí, lo compartía con mis vecinos. Dice, oigan, en verdad, compártanlo con su familia, con sus amigos. Creo que hay que tomar conciencia, responsabilidad, porque si queremos que esto termine de la mejor manera, y me refiero a la emergencia, a la pandemia, a la epidemia en México, a la activación económica, creo que hay que tomar con seriedad lo que hagamos. Tiene un valor, no solamente hoy, sino lo tendrá en los próximos días. No, sin duda. Y es que te decía, perdón que te interrumpa, que a veces a lo mejor los jóvenes somos muy ajenos. Estoy con la senadora Alejandra Güera Reynoso del estado de Guanajuato platicando justo de
un lineamiento que salió el día de ayer y que ella compartió a través de sus redes sociales, en donde el gobierno, los lineamientos, básicamente las reglas que tienen que seguir las instituciones públicas, perdón, mayoritariamente, cuando esto se nos salga de las manos, que es, pues estamos como a 2 semanas, semana y media de que eso suceda, ¿no? Si el tema de contagio sigue como está. Y a lo mejor somos muy ajenos, los jóvenes, y los seres humanos en términos generales, pero si ustedes a lo mejor lo ponen en esta perspectiva, o sea, imagínense que Dios no lo quiera, están ustedes y su mamá o su papá en el mismo hospital, en el mismo pabellón, y el hospital no tiene suficientes ventiladores para alguno de los dos. Este lineamiento básicamente lo que está diciendo es que a quien van a desconectar es a su papá, no a ustedes, o a su mamá por edad, ¿no? Porque básicamente es uno de los temas que están pues quitando ahí por edad. Entonces, a partir de la página 6 ¿Mm? es el capítulo que establece las medidas en las decisiones de medicina crítica. Ahí está, ya hasta les hicieron la tarea, porque si algo tiene la senadora Alejandra Güera Reynoso es que es súper, súper comprometida con el estudio, me consta. Entonces, bueno, imagínense que tienen en el mismo pabellón del hospital a 2 camas a su papá o a su mamá, y ustedes se están enterando que a alguien le tienen que quitar el ventilador, y es o ellos o ustedes. Y básicamente se lo van a quitar a su papá o a su mamá, porque el lineamiento es muy claro. Entonces, más allá de lo que ya no es un tema político ni de gobierno, ¿cierto, senadora? Ya es un tema de conciencia, por el amor de Dios. O sea, estamos en una situación de responsabilidad, crítica, de conciencia, de reflexión, y de que en nuestras manos está el que pueda ser menor el dolor que se puede vivir en el país. Digo, ahorita es una angustia, ya estamos viendo el reporte del día de hoy, y van aumentando el número. Pues al día de hoy tenemos solamente en un día 74 defunciones, van 332. 74 personas fallecidas a causa de este virus. Bueno, y esos son los datos oficiales, ¿no? Porque en las neumonías atípicas claro, ahí no vienen. Aparte, sí, se las sumamos. Incluso en un día, digo, en una semana, si tú revisas los datos del domingo 6, ¿sí fue 6? Domingo 6 y 7, sí, del domingo 6 eran 92, 94 fallecimientos, una semana después eran 294. En una semana. Entonces, por eso sí es importante pues que tomemos con responsabilidad, y creo que también al principio se dijo tanto de que este virus atacaba a adultos mayores que hubo un exceso de confianza en los jóvenes. Cuando ves sí, las edades de quienes han estado contagiados o están contagiados, pues hay desde bebitos, hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Evidentemente, cuando se veían las estadísticas de Europa de que pues, estaban falleciendo adultos mayores, claro, por estas decisiones. Claro, por estas decisiones de a quién prestarle la atención, a quién sacrificar la vida. Entonces, sí es una reflexión que creo que tenemos que hacer todos, y yo lo he dicho, asumamos como ciudadanos la parte que nos corresponde ante esta pandemia. Porque además como jóvenes... De cualquier cargo, de cualquier posición, de cualquier municipio, de cualquier entidad, somos ciudadanos y hay que asumir esa responsabilidad. Entonces vayan a sus redes sociales para que revisen este lineamiento. Me parece muy importante que le dediquen tiempo, y la senadora ya les hizo un parte de la chamba, ya les dijo que a partir de la página 6 hasta la 11, o sea, son 5 páginas que seguramente vienen enumeradas para que ustedes entiendan la gravedad de la situación a la que llegaremos si las cifras se confirman y si el tema exponencial de la enfermedad continúa en semana y media, ¿cierto? Aproximadamente, 2 semanas. Así es. Entonces sí hay que tomar todas las precauciones, hay que ser disciplinados, y pensar en todos, en el prójimo, en la familia, en uno mismo. A mí, créanme que esto me ha causado el temor, y te entra el miedo a morir, ¿no? Sí. O sea, nos enfrentamos a una realidad en la que no teníamos antecedente, y ojalá y lo tomemos con la seriedad, con la responsabilidad, pero pues bueno,
hay que seguir trabajando, hay que seguir dando la información y hay que ayudarle al país en esta emergencia de salud, pero también muy importante, ayudémosle en la emergencia económica. Eso Porque quiero si no, tocar contigo. es un desastre más si no tomamos decisiones con responsabilidad y si no también actuamos de manera prudente, responsable en lo que hagamos. Yo sé que tú, Alejandra Güera Reynoso, @Güera Reynoso, para quien no la siga en Instagram, ahorita corran a seguirla. Eres senadora por el estado de Guanajuato y Guanajuato, en general, todo el Bajío, pero Guanajuato es uno de los estados con mayor industria automotriz. ¿Estoy en lo Sí. correcto o estoy en lo incorrecto? Y sé que todo el gremio automotriz ha visto en ti pues una representación para tocar este tema que me parece muy sensible. Yo tengo amigos incluso que están involucrados con el sector automotriz. La semana pasada, en estas asesorías que estoy dando gratuitas a negocios, también un negocio que no es la automotriz, pero que depende, o sea, hace transporte personal, ¿no? A las industrias automotrices que están en la zona y que igual, pues de la noche a la mañana se quedaron sin, pues, personal que transportar, básicamente, ¿no? Que ya hablaremos de eso también. Pero yo he visto en tus redes sociales y por eso te invité a que me acompañaras y nuevamente te lo agradezco, senadora Alejandra Güera Reynoso, porque sé que el sector automotriz te ha buscado mucho y te ha dado como pues muchas preocupaciones y te ha externado muchos temas que les ocupan. Me gustaría que los compartieras con nosotros y sobre todo el plan de acción o lo que están vislumbrando para poder rescatar esta industria que en términos económicos es sumamente importante dentro del Producto Interno Bruto. Sí, con todo gusto, Arcadio. Efectivamente, Guanajuato y toda esta región la industria automotriz es una industria súper importante para la economía. Bien lo dices, de Guanajuato y de la región. Y primero tuve la oportunidad de platicar con dos de los organismos, con AMDA y AMPACT, por todo lo que implica las decisiones, la suspensión de labores y también pues se emitieron decretos de las actividades esenciales, una suspensión de actividades y marcando cuáles sean las esenciales, pero también con mucha ambigüedad. Si recordamos, cuando se emitió el decreto, luego al día siguiente sale el decreto del decreto, ¿no? Y luego al día siguiente, ¿por qué? Pues porque creo que no se ha tenido cuidado en los mínimos detalles, como es la redacción, imagínate en las grandes decisiones. Y que bien lo decías, en el tema del transporte, pues resulta que el decreto dice, a ver, por un lado se considera actividad esencial, y tú dices, bueno, ¿cuál transporte? ¿No? Y cómo se pueden sentir seguros, protegidos en todos los sentidos jurídicamente, con salud y demás, estos sectores. Pero hay un ingrediente adicional ante la contingencia sanitaria, que es la industria automotriz, igual que el COVID. O sea, el COVID es una pandemia que significa un problema de salud global. Bueno, sí. La economía también tiene sus problemas de manera global. Y la industria automotriz es una industria global. Entonces, las principales preocupaciones, primero resulta que nuestro principal socio comercial, que además las partes con las que se trabaja y arman vehículos también en Estados Unidos, pues se elaboran, se fabrican en Guanajuato, se fabrican en México. Guanajuato será uno de los estados, por supuesto, y tienen unas reglas allá y otras reglas en México. Entonces, lo primero es cómo logramos reglas espejo y que esto se ocupa de oficios diplomáticos, esto ocupa de voluntad política, esto ocupa de que haya una atención de manera integral de las implicaciones que tiene el COVID y que además se comunique, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones era estas reglas espejo. Otra, pues de repente vemos en Estados Unidos que hay manifestaciones para que se posponga la entrada en vigor del TEMEC, que estaba originalmente contemplado a partir de junio. A ver, no estamos preparados. Y luego vemos unas declaraciones en México donde decían, no, pues hay que entrar en junio como si fuera a ser la salvación. Oye, estás en medio de una
crisis Pandemia. de salud y económica, y evidentemente el TEMEC también ocupa de una legislación que no está lista. Sí. Entonces, yo así, ¿cuándo haremos las cosas correctas, no? O sea, no tenemos que trabajar sobre las rodillas si realmente puedes hacer las cosas bien. Entonces, pues, otra de las preocupaciones es que también, pues, la entrada del TEMEC pueda posponerse 6 meses en lo que nos tratamos de recuperar, de reactivar y con toda la razón, ¿no? Sí. Entonces era otro de los temas. Pero también una preocupación que me parece de lo más lógica y que hay una página muy padre, te lo voy a compartir, Sí. porque si los componentes de un vehículo se fabrican en México y resulta que Estados Unidos va a reactivar a la industria y México no, cuando tú vas a una tienda y quieres comprar un artículo y no lo encuentras, ¿no? ¿Qué haces? Pues encareces el producto otra. para empezar y buscas otra, ¿no? Claro. Entonces, si se reactiva, como ya está programado y que podemos ir revisando las armadoras, por ejemplo, que ya van a reactivar actividades en Estados Unidos y México no reactiva su actividad. No le van a comprar a México, para que me entiendan. Y aparte, si ya en el reporte previo a la suspensión en el primer trimestre ha caído la venta de vehículos, y ¿qué significa cuando se disminuye la venta del vehículo? Significa que también se tiene que reducir la producción, significa que entonces como se produce menos, se ocupa menos personal. ¿Qué significa? Desempleo. Menos chamba. La cadena humana, ¿no? Entonces, tenemos que proteger a los empleos, que es lo que hemos dicho desde el principio. Cuando hay una emergencia de salud, tiene que ir acompañada también de medidas de emergencia económica. Sí, sí. Y hay varias propuestas, pero digamos, lo más urgente es el que se pueda analizar y el que podamos ir a la par con Estados Unidos, que además, si se reactiva la actividad y es considerada como actividad esencial, porque también en Estados Unidos se contempla de manera gradual, poco a poco, dependiendo de la entidad, cómo se van reactivando la industria y los sectores distintos. Creo que tenemos que caminar de la mano. A ver, no podemos cerrar los ojos a una realidad de la contingencia económica que estamos viviendo. Toda la cadena del sector automotriz genera solo de empleos directos, cerca de 1 millón. ¿En México? ¿En qué se trata? Sí. Si le sumas los indirectos, sí. Es decir, todo representa más de 3 millones de familias que dependen de la economía de este sector. Es muchísimo. Imagina, y que ahorita hay una emergencia sanitaria que puede declararse una contingencia en los siguientes días, pero ¿cuál es la preocupación? Y que además lo platicamos también porque tuvimos luego una reunión de los 4 organismos de la cadena del sector automotriz con los integrantes del grupo de seguimiento al COVID-19. Entendemos la angustia económica, sí, porque lo que se cuida no es, y la preocupación no es queremos vender autos, es queremos mantener los empleos. Sí. Sí, sí, sí. Y eso es responsabilidad de todos y que asumamos la parte que nos corresponde para cuidar los empleos, para cuidar la economía, porque es cuidar a las familias, es cuidar la economía de las familias. De las familias, claro. Y por supuesto estando conscientes de todas las implicaciones y los cuidados que se deben de tener para proteger a los trabajadores. O sea, también hay una responsabilidad y una conciencia que es importante mencionar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de entrar a alguna armadora aquí en Guanajuato y es impresionante la disciplina, es impresionante el orden, es impresionante la higiene. Sí. Entonces, yo estoy convencida que se tienen que cuidar, sí, algunos elementos en donde es la mayor exposición de los trabajadores en el trayecto, en el transporte público, pero en los centros de trabajo, como una armadora, por ejemplo,
hay disciplina, hay orden, están muchos mecanismos ya computarizados, no te encuentras a 10 en un cuartito trabajando. La realidad no es, yo estoy convencida que se pueden tomar las medidas para proteger primero a las personas, porque en la medida en que protejamos a los trabajadores, vamos a proteger a su familia y su economía. Oye, pero a ver, dime digo, aparte, para cerrar este como último pensamiento, es que yo creo que hay más contagios en el mercado aquí en Ciudad de México, el de los mariscos que hubo, no sé si viste las noticias que estaba todo y que nadie entraba y que todavía una señora se ponía súper en el mercado de la viga. El de la viga, justo, el de la viga, ¿no? Todavía una señora se ponía toda así, muy sacalepunta, muy veracruzana, así de, pues usted me va a mantener, ¿no? Creo que hay más contagios ahí que en un área de producción donde justo como dices, es just in time, tienen todos los elementos de las 4, 5, 6, 25, 80 S, ¿no? O sea, todos los temas de controles de calidad que en un mercado como la viga, que seguramente hubo 700 contagios y no es que más, ¿no? Es tan solo este fin de semana. Pero a ver, déjame, para quienes están agregando a la conversación, estoy con la senadora Alejandra Güera Reynoso por el estado de Guanajuato, arroba Güera Reynoso en Instagram. El mejor estado, dice, está bien. Donde, por supuesto, hay una mayor cantidad de industria automotriz y donde ella, de alguna manera, ha abanderado este tema del sector automotriz en Guanajuato porque es altamente complicado, ya lo decía ella, 1 millón de empleos de manera directa, 2 millones más de manera indirecta, o sea, 3 millones en total que están en riesgo en este momento, tan solo en México por esta situación. ¿Capté bien o no capté bien? Sí, y lo que le aportan a la economía del país. O sea, y el aporte a la economía. Pero a ver, déjame por cierto, está la línea, bueno, están ahí la madre esta para que ustedes puedan escribir de manera directa sus preguntas, no sé cómo se llama, pero pregunten. Pero a ver si entendí bien. En Estados Unidos, ahorita, así como en México, la industria automotriz está detenida. Sí. Sí, o sea, porque no hay un precedente, ¿cierto? Entonces, para que tú puedas intervenir en materia legislativa, que me imagino que es por eso que están tocando base contigo, tendrías tú que tomar un precedente de otro país o de algo que haya ocurrido en México similar o repegarte a algún artículo de la Constitución, etcétera, ¿no? Para que en español entienda la gente que nos está viendo qué es lo que tú tendrías que hacer. Dime. Sí, a ver, lo que es importante es como actividad esencial, en Estados Unidos sí se consideró actividad esencial, no todas están cerradas. Y además la suspensión, hay quien suspendió por 10 días, programó suspensión por 10 días, hay quien programó por 15 días, dependiendo de cada empresa, incluso lo mismo para reactivar, tienen sus fechas previstas en cada una, si es Volkswagen, si es Nissan, si es Fiat, si es Kia, dependiendo de las condiciones de la entidad en Estados Unidos en donde se encuentra y las condiciones tienen pues ya planeado, algunas empiezan el próximo lunes. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Okay. Ahora, también lo que es importante es que no significa o sea, la urgencia de tomar decisiones es porque si aquí se elaboran los componentes de los vehículos, se tiene que pensar en el tiempo que ocupa la reactivación de estas empresas, porque una es la armadora, pero todas las empresas satélite, sí. Y que además hay muchas pequeñas y medianas empresas, que también hay que decirlo, o sea, no pensemos solamente cuando hablamos del sector automotriz, no pensemos solo en la armadora, que son hectáreas, ¿no? Que es la megaplanta, también pensemos en las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de la industria y que todos generan muchos, o sea, es la economía y los empleos de mucha gente. Entonces, que a lo mejor no lo dimensionamos, pero por ejemplo, este caso que te comento la semana pasada de esta empresa familiar de transporte personal, ¿no? En donde yo jamás, ahorita que todo el mundo económico se cerró en México, jamás me imaginé pues el impacto que podría, o que existiera una industria de eso, ¿me explico? O sea, como que no te pones a pensar y no dimensionas que
incluso quien transporta al personal, quien provee de uniformes, por ejemplo, claro. los alimentos que, ¿no? Los alimentos que seguramente muchas de estas industrias o empresas que le proveen servicio de alimentación a todo el personal se quedaron con perecederos, con alimentos que ahí se quedaron, que no se van a consumir. O sea, todo lo que implica el hecho de mal hacer, por llamarlo de alguna manera, un cierre pandémico, por decirle de alguna manera, ¿no? O sea, pues cierran la cortina y vámonos, y haya sido como haya sido. Así es, porque también hay que considerar, cuando se habla de toda la cadena del sector automotriz, tienes que considerar el transporte de carga, de personal, vehículos ligeros, vehículos pesados, todo lo que esto constituye, ¿no? Y que por eso iniciamos, cuando empezamos a hablar ya específicamente sobre el sector, pues el decreto que se publicó fue muy ambiguo, sí, porque cuando dices que el transporte es esencial y hasta ahí te quedas, ¿eso qué implica? Pues el taller donde si una ambulancia ocupa el mantenimiento, entonces el taller mecánico también es esencial. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso no lo dice el decreto. Y es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, a ver, para que entiendan un poco y a lo mejor ustedes lo vayan poniendo, cada uno de los que nos está viendo y nos verá en las retransmisiones de esto, que lo vamos a tener en YouTube, lo vamos a cargar en YouTube también, senadora. A ver, por ejemplo, yo estoy en el sector financiero, yo tengo casas de empeño, ¿no? Y ahí dice actividad esencial financiero. Yo digo, es financiero y es financiero. O sea, no sé si son bancos, financieras, casas de empeño, claro, vendetandas, no sabes, o sea, ¿no? Hay una ambigüedad. Pero en esto que te estoy planteando, entonces, lo que tú estás buscando o estarías buscando sería tomar un precedente a nivel internacional y buscar que el sector automotriz se considerara como una actividad esencial. Sí, porque además, a ver, si hablamos que el decreto habla del transporte como actividad esencial y está así abierto, dices, a ver, se ocupa que se armen ambulancias porque hay insuficientes. Entonces, ¿dónde se arman? Entonces, tiene que declararse, por eso se habla de todo el sector automotriz como esencial para atender tanto la contingencia de salud y estar sin riesgos, pero también pensar en la reactivación real de la economía en los tiempos que se consideren, y insisto, en las reglas espejo con Estados Unidos. Uh-huh. O sea, sí, es que se cortó un poquito. A ver si lo quieres recapitular porque te perdimos un minutito. Sí, por ejemplo, te decían, en el decreto se habla que es una actividad esencial el transporte, pero está así. Y todo lo que implica el sector. Y ponía el ejemplo, a ver, se van a ocupar ambulancias, ¿por qué? Pues porque son insuficientes, ¿no? Sí. Entonces, hay que pensar en todo lo que se puede ocupar ante una contingencia, desde armar una ambulancia, desde reparar una ambulancia, desde tener transporte listo. O sea, todos los pequeños detalles se tienen que considerar. Por eso insisto en la ambigüedad del decreto de las actividades esenciales. Por eso, ¿por qué considerar una actividad esencial a toda la cadena? Por las particularidades que tiene, porque está lo suficientemente abierto para que nadie entienda y lo suficientemente cerrado para que no se actúe. Ok, entonces sí hay posibilidades, hay probabilidades de que en este momento, pues porque ya nos agarró con los dedos en la puerta y ya tenemos el problemón encima, sí hay posibilidades de que en este momento se pueda considerar al sector automotriz como una actividad esencial o aventarnos a la macha, como decimos, y pues mira, sí, aquí dice que esto es actividad esencial y pues yo sobreentiendo que eso es y ahora sí que sobre los muertos las coronas y pues a bailar a chalma. No, a ver, yo creo que justo lo que están haciendo toda la cadena, los organismos, es platicando con diferentes actores. ¿Para qué? Para justo, digo, esta realidad que vivimos, que yo lo dije desde el día que se instaló este grupo de seguimiento,
la pandemia, el COVID-19 puede ser el tema de la legislatura. No teníamos precedente. Ni tú ni Sí. yo nos habíamos enfrentado en la vida a algo similar. Si le preguntamos a nuestros padres, todavía ni ellos siquiera, pues, ¿no? No. Entonces, y que también tengo que decir, hemos aprendido y tienes que, yo digo, ha sido un bombardeo de información Ay, sí. porque pues es una emergencia, ¿no? Sí. Y entonces lo que han estado haciendo los organismos que me parece que además con mucha responsabilidad es platicando con todos los actores, sensibilizando, dándonos datos para entender la dimensión del problema. Y en su momento entiendo que cuando hubo una reunión con el presidente de este grupo de empresarios de Monterrey, le expusieron también al presidente y al menos él dijo que se comprometería que fuera una actividad esencial. Lo que estamos haciendo es, pues, nomás que cumpla, ¿no? Nomás que O sea, cumpla. a ver. ¿Mm? Ujú. Sí, ¿me ibas a preguntar No, algo? dime. No, Entonces es, tengo una pregunta del público, pero si quieres termina. sí, entonces lo que se está buscando es analizar desde los diferentes o las diferentes trincheras las implicaciones que esto tiene y sin duda, digo, nos enfrentamos a un tema económico, sí, a un tema jurídico, Sí. sí, a un tema de salud también. Entonces, lo que hay que hacer es clarificar y cuando hablo de declararlo una actividad esencial es estar preparados para poder atender contingencia sanitaria o de salud y contingencia económica. Entonces, ahorita es hacer como un análisis justo. Estoy hablando para la gente que se está conectando con la senadora Alejandra Guerra Reynoso del estado de Guanajuato, el mejor estado, ya ves, ya lo dije, no tuviste que hacer nada, Muy senadora. bien, muy Este, bien. acerca del sector automotriz, ¿no? Considerarse o no un sector esencial para la industria mexicana. Están abiertas aquí en la cosa esta para que ustedes hagan preguntas. Tenemos una, ahorita vamos con ella. Pero básicamente es que tenemos que generar precedente acerca de lo que está sucediendo o poner manos a la obra para que así como en Estados Unidos, a partir del lunes, la gente de manera escalonada en el sector automotriz regrese a su centro de trabajo, así lo hagamos en el país y evidentemente con mayor particularidad en el Bajío. ¿Qué es lo que está proponiendo Alejandra Guerra Reynoso junto con todo el sector que representas y que se ha acercado a ti? Sí, a ver, el declararlo actividad esencial es lo que ya se declaró como transporte, pero entendiendo que se tiene que especificar. Ok, ¿No? ya. Es decir, eh, porque tiene es decir, el objetivo es doble, ¿no? Si lo declaras actividad esencial, jurídicamente haces lo correcto con lo que ya está ahorita ambiguo. Sí, Nomás hay que hacerlo bien, ¿no? ok. Pero por otro lado también cuando se habla de reglas espejo con Estados Unidos, es atendiendo, por ejemplo, una de estas reglas es si ya las marcas, el sector automotriz tiene un calendario de reactivación, pues tenemos que ser responsables y cómo nos vamos acompañando porque somos una industria global. Ok. Básicamente es lo que está proponiendo. A ver, si Estados Unidos, en donde se están armando, no sé, la Kia o no sé, cualquier otra camioneta, ustedes, Honda, lo que es Chevrolet, lo que sea, y nosotros somos una empresa que provee el volante, pero también el pedal, digo en español para que todos vayamos entendiendo. Y también la cenefa que va al frente del automóvil, de la camioneta esta, etcétera. Y Estados Unidos el lunes entra a trabajar, de manera escalonada, pero entra a trabajar. ¿Por qué gobierno nos estás poniendo la soga en las manos y no nos dejas trabajar si tenemos un compromiso que cumplir? Y el problema radicará en que si yo no lo cumplo, van a buscar un proveedor fuera de México y entonces cuando tú decidas dejarme trabajar, gobierno, va a ser demasiado tarde porque no es como prender el switch, ¿no? No es abrir una cortina, ¿no? En una pequeña y No, todo mediana lo que empresa. implica. Uh-huh. Todo lo que implica poner a echar a andar otra vez las líneas de producción de las armadoras. ¿Esa es la Así propuesta, es. senadora? Sí, y además, digo, atendiendo, porque una marca entra el lunes, pero otra Mazda está programado
aproximadamente el 30 de abril, ¿no? Y lo que es importante señalar es, el sector automotriz, insisto, en Estados Unidos se consideró esencial y ya cada una de las marcas determinó por cuánto tiempo suspendieron actividades de acuerdo a la realidad de sus entidades, que es algo que yo he insistido en México, a ver, y que son de las cosas que a mí me parece que en el manejo de la pandemia ha faltado, entender las condiciones de cada entidad. No puedes, o sea, O sea, no es lo mismo Veracruz que Guanajuato, perdón, compadres, sí, pues no, o sea, no la puedes verdad. tomar. Sí, o sea, tienes que reconocer incluso los comportamientos de la sociedad, tienes que reconocer los cuidados que se tienen, tienes que reconocer las condiciones que se tienen. No puedes tomar la misma decisión para un estado como Tlaxcala, que además pues, reporta muy poquitos casos, como Tijuana, que es frontera, que es diferente, o como para Tabasco, es decir, las condiciones de cada entidad son diferentes. Y fíjate a mí, de las cosas que debo de reconocer en Estados Unidos y en las empresas, ¿qué fue las decisiones conforme fueron tomándolas? Es cómo está el Estado de la Unión Americana y la empresa que además, ¿de dónde son muchas de las marcas? Pues en los países de origen también llegó la pandemia, ¿no? Es decir, Sí. en Japón, en Alemania, en cada país en Corea, donde son las marcas, tienen la experiencia en las decisiones y los tiempos. Yo estoy segura que no es una ocurrencia, no es una petición irresponsable. No. Te voy a confesar algo, senadora. Creo que cuando tú en tus redes empezaste a manejar, considerar al sector automotriz esencial o no esencial, yo dije, híjole, la senadora ahora sí en qué se está metiendo. Está bien loca. Porque sí, bueno, eso ya sabemos que sí estamos re locos tú y yo, pero a lo que voy es que uno no alcanza a dimensionar y por eso son muy importantes estos espacios, senadora, y agradezco nuevamente que me hayas abierto línea hasta tu casa de muchos y de todos ahí, yo estoy seguro porque eres Gracias. Justo para entender, porque ahora después de esta conversación es que me dan ganas de irle a tocar a la secretaria del trabajo. Hija, cambiar, ¿no? Digo, por decir la Secretaría del Trabajo, pero pues también hay otras secretarías en donde hay que tocar puertas o cómo le hacemos para ayudar al sector, porque si no lo ayudamos, corremos el riesgo de perder 3 millones de empleos. O sea, sí, por eso hay que atender de manera integral la agenda. Y yo insisto, los países, no apareció el COVID en México. No. Es decir, en los países originarios de la marca, donde están los corporativos, donde tienen ya estudiado, y yo estoy convencida que no son decisiones irresponsables lo que se está pidiendo, al contrario. Creo que son reflexiones lo que nos han transmitido y que sin duda a mí me sensibilizó por lo que representa para Guanajuato, sin duda alguna, pero también lo que representa para México este sector tan importante, porque ahora sí que tenemos la emergencia de salud, la emergencia económica y un tratado también rumbo a su implementación. Oye, te quiero leer una pregunta porque quiero que participen y a ver, senadora, ¿cuáles considera la senadora que son las medidas que se deben tomar desde un enfoque económico? Pregunta Valeria Juárez. Tenemos 5 o 6 minutos para que pregunten, por favor. Te repito, ¿cuáles considera la senadora que son las medidas que se deben de tomar desde un enfoque económico? Ok, mira, si yo me ubicara en el sector automotriz, en toda esta cadena, las principales medidas que yo tomaría sería, primero, para el traslado de los trabajadores. Es decir, y la disciplina de los trabajadores en el traslado. Es decir, el hecho de que se pueda ir a trabajar no significa que se pueda hacer una vida ordinaria, que saliendo del trabajo, paso aquí, paso allá y demás. Es decir, la disciplina, y luego decir, como los médicos, y más en esta emergencia, van del hospital a su casa. Algunos ni a su casa
para proteger incluso a la familia, pero si se tiene, primero, en el espacio físico, la sanitización necesaria y la disciplina y la responsabilidad de los trabajadores, creo que se puede decir, y cuidar los traslados. Para mí la parte de mayor exposición Son los son los traslados. traslados. Sí, 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 sin duda. sin duda. Porque, Pero, a ver, pero a ver, aquí en casa, yo puedo tener cuidado, ¿no? De sanitizar, de lavado de manos y demás. Pero ya cuando voy en un traslado con más gente, yo no sé si el mismo cuidado lo tuvieron ellos. Sí, sí, claro. Pues, ese es el mayor riesgo que yo veo si me ubico en el tema, y creo que no solamente de la industria automotriz, en cualquier empresa, en la mayor exposición. Por eso la primera suspensión se dio en las escuelas, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque Por era lo un que centro de implicaba, contagio. claro. El contagio en los trayectos es la mayor exposición que se puede tener en los lugares de mayor concentración, mercados, transporte público, parques. Por eso es que se fueron tomando las medidas de cómo ir restringiendo esos espacios. Bueno, excepto en la viga, que puta madre, eso era como... No, bueno. No, qué barbaridad. Pero a ver, por ejemplo, no se necesita... No. Pero a ver, no se necesita ser como superdotado, con todo respeto para la Secretaría del Trabajo, anexos y conexos, como para decir, ¿no? A ver, está bien, el tema del coronavirus existe, hay que tomar precauciones, no es cosa menor, porque con eso iniciábamos tú y yo, senadora, la conversación, ¿no? O sea, va a llegar un momento en 2 semanas, de acuerdo a este lineamiento que sacó el gobierno, en donde pues, el doctor va a saber cómo decidir a quién quitarle el ventilador y a quién no, ¿no? Es algo serio, es algo grave. O sea, básicamente el gobierno Muy está serio, decidiendo muy a quién deja vivir y a quién no. Evidentemente esto es por falta de recursos, falta de organización, contrario a lo que se viene diciendo, que llevan 3 meses preparándose para este desastre. Pero bueno, no se necesita, senadora, coincides conmigo, ser un genio para decir, a ver, déjame chambear, ¿no? Yo soy una armadora o soy una proveedora de autopartes en Guanajuato. Déjame chambear, te rento un hotel completo que hoy están cerrados, por ejemplo, ¿no? Me aseguro de que esté cerrado completamente, ¿no? Es la garantía que yo te ofrezco, que esté cerrado, y que el personal sea trasladado en un transporte sanitizado, con todas las medidas de gel, midiéndoles la temperatura, etcétera, y van de la línea de armadora al hotel como concentración, ¿no? De militares, o sea, del hotel a la armadora. Sí, a ver, hay una conciencia en todos de las medidas que se deben de tomar, insisto, para proteger a los trabajadores, porque de nada serviría reactivar y considerarlo como una actividad esencial si no se cuida a la fuerza laboral. O sea, Claro, sería un sí. absurdo. Entonces, yo insisto, hay una conciencia, una responsabilidad, y eso es lo que nos han transmitido, y eso es lo que yo también quiero transmitir, ¿no? Que tenemos que ser responsables en las decisiones que se tomen, conscientes de los riesgos, pero también sabiendo que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y que evidentemente dependerá de la entidad, insisto con eso, de los cuidados que se tengan, de la disciplina de los ciudadanos, de lo que se pueda hacer. Ok, nosotros como ciudadanos, para finalizar e ir cerrando y nuevamente agradecerte a Alejandra Güera Reynoso, senadora por el estado de Guanajuato, que nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros, perdón, como ciudadanía para apoyar esta iniciativa? Porque estoy seguro que a través de la gente que se conectó y que se irá transmitiendo esto por bloques en las diferentes redes sociales, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ya se concientizó para poder ayudarles a este sector que si no se toman medidas inmediatas puede que salga más dañado de lo esperado. A ver, yo creo que ahorita, primero lo que todos los ciudadanos debemos hacer es cuidarnos y mantenernos en casa y tener las medidas de seguridad, no exponernos, no ver riesgo menor, porque en la medida en que también seamos responsables y disciplinados en lo ordinario, podremos hacerlo en lo extraordinario como lo que estamos viviendo. A todos los que están en este sector, en esta industria, creo que las familias, y tanto insistía desde las autoridades de salud, de, a ver, no son vacaciones, no salgan, no se trata de vamos todos juntos al súper, hay que entender la realidad que estamos viviendo y que también habremos de tener o de adecuar
nuestras actividades laborales, nuestros hábitos en cómo hacíamos las cosas y para poder generar la confianza en las decisiones, ¿no? Y digo, generar la confianza, si yo estoy y demuestro que puedo tener las medidas de seguridad, si los ciudadanos somos todos corresponsables, si los propios, ahora sí que responsables de estas, los empleadores también son conscientes y corresponsables, se puede lograr un resultado muy positivo y no se trata de delegar la responsabilidad en una o en otra persona, es de que asumamos la responsabilidad todos. Sí, sin duda. Y eso, con eso empezábamos y me gustaría también ir cerrando con eso. No es cosa menor, vayan a las redes sociales, @güera_reynoso en Instagram, en Twitter también estás como @güera_reynoso. En Twitter, @Güera Reynoso, en Facebook, Ale Güera Reynoso, Instagram, Güera Reynoso, YouTube, Ale Güera Reynoso. Vayan a sus redes porque ahí compartió el día de ayer, lunes por la noche, este lineamiento por el cual se van a regir, digamos, las instituciones médicas, los doctores, en el momento que tengan que tomar una decisión con respecto al uso de los suministros médicos desde los cubrebocas, las camas, hasta pasando los ventiladores, ¿no? Estos famosos ventiladores. Todo. Los insumos. Entonces es importante que hagan conciencia porque si no les cae así el 20, pues ojalá les caiga así, porque lo que les decía el ejemplo, que a lo mejor suena muy duro, pero que seguramente se está viviendo en este momento en México, es ustedes de 20, 30 y tantos años y sus padres que pueden tener 60, 70 en el mismo pabellón médico, en el mismo sala de hospital y que van a tener que decidir los doctores a quién quitarle el respirador. Es así lo que la senadora nos está compartiendo en este momento. Y es así de grave, y perdón que se los diga sin pelos en la lengua, como siempre hablo, pero es importante que generemos conciencia al respecto. Y si no tenemos que hacer nada en la calle, pues ¿para qué le buscamos? ¿No, senadora? Y por el otro lado, el sector automotriz que está siendo sumamente golpeado, y que hoy la senadora ha tenido un gran acercamiento con este sector y sé que muchos nos han estado acompañando a lo largo de la transmisión que pertenecen a este sector y donde nos invitan a hacer una reflexión, sobre todo en materia económica, de lo que representa seguir con los brazos cruzados en un sector tan importante para la industria económica o para la economía en México. Estoy seguro, mi abuela decía, senadora Alejandra Güera Reynoso, que perro que no sale no agarra hueso. Y estoy seguro que por muy pequeño que nuestra voz pudiera parecer en este momento, sé que esto va a tener repercusiones y así lo haremos en consecuencia para que llegue a los oídos por lo menos de alguien cuerdo dentro del gobierno y que logremos juntos, sociedad y gobierno, poder ayudar a un sector que hoy pues está con los brazos cruzados y que necesita trabajar, porque yo personalmente tengo amigos en ese sector y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que nos quieras compartir para finalizar? Oye, pues agradecerte, siempre es un súper agradable poder platicar contigo, el hablar de lo que es México, de lo que siente México, de lo que estamos haciendo, siempre es un gusto por supuesto compartirlo contigo, con quienes nos siguen a través de las redes sociales y finalmente, pues insistir, quedémonos en casa, ayudémosles al sector salud, echemos de todas las porras porque son quienes están dando la cara por todos nosotros. Inicialmente es el primer rostro, es la parte humana de una desgracia, de una pandemia, todo el ejército de salud. Y pues aquí seguimos con el teletrabajo, echándole muchas ganas, sí, por supuesto, y pues esperemos, y yo, como lo he dicho, Guanajuato no se raja y México poco se va a rajar ante esta pandemia. Estoy seguro, senadora, estoy seguro que no será la primera vez que no es la primera vez que nos levantamos de una situación adversa, aunque no en estas condiciones, pero sé que nos vamos a levantar, de eso estoy seguro. Y a mí me encantaría que a través de tus redes sociales, Güera Reynoso, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube,
nos pudieras ir compartiendo estos avances. Hoy particularmente a mí me deja sumamente sensible con lo que me comentas respecto a los trabajos. Sinceramente creo que así como yo, muchos y muchos que nos vieron a través de la transmisión y que nos verán en las transmisiones posteriores, porque vamos a replicar este programa o esta entrevista, porque mi programa es, pero te agradezco mucho que de manera personal hayas aceptado la invitación y que nos compartas datos acerca del sector para que nosotros vayamos haciendo conciencia. Creo que incluso a lo mejor tú ni siquiera antes de esta situación tenías tanto conocimiento y tanta información como ahora te ha llegado, Sí, ¿no? porque además abordamos solamente pequeños detalles. Digo, ya cuando vemos todo lo que implica, porque creo que en general en economía en el país se tienen que tomar decisiones para todos los sectores, estímulos fiscales, se tienen que tomar otras medidas urgentemente, porque puede ser demasiado tarde si nos tardamos más. Así es. Así que en tiempos de coronavirus, de pandemia y de crisis, la información surge más rápido y tiene un movimiento especial. Y senadora, pues te agradezco muchísimo. Síganla si no la siguen. Si no la siguen es un error porque aparte es divertidísima en Instagram y compartimos y nos compartes más bien muchos momentos muy íntimos y te lo agradecemos mucho desde cómo arregla su despacho ese que está increíble, el estudio, hasta la devoción que tienes por tu religión. Todo nos compartes y tu familia, etcétera. Así que si no la siguen, síguenla a @Güera Reynoso, mi senadora por Guanajuato. Muchas gracias, de verdad, Al Güera, por contrario, tu tiempo. muchas gracias. Un Gracias, abrazo gracias. Nos vemos. hasta Veracruz. Eso. Gracias, senadora. Bye. Bye. A ti.